establecidos estos derechos en la normativa, decreto, constitución, leyes, etcétera, ¿verdad? Eh, Pueden haber pagos adicionales que realiza el empleador. A eso se llaman liberalidades o regalos. La pregunta de fondo es, ¿esos pagos se vuelven obligatorios con el tiempo? La respuesta, primero interponemos el decreto del 89 que dice lo siguiente. El uno sobre todo, los que han leído van a entender. Los únicos beneficios sociales vigentes que la ley impone en casos de despidos de trabajadores son los señalados en los artículos 12, 13 y 19 de la Ley General. Vale decir, un desahucio equivalente al promedio de los sueldos, tiempo de servicio. De los trabajadores con más de 5 años es exigible como único beneficio social la indemnización. Introducción. Vamos con el 2. Todo pago adicional concedido voluntariamente, como liberalidad si quieren, por cualquier empresa pública o privada a sus trabajadores, no importa de ningún modo modificación de ese contexto legal ni precedente invocable por otros trabajadores para fundar reclamación judicial alguna, ni por analogía ni por otra razón, por tratarse de pagos voluntarios que la parte patronal habría concedido excepcionalmente por razones empresariales que de ningún modo pueden configurar una alteración ni modificación a los artículos 12, 13 y 19 de la Ley General del Trabajo, por el artículo 288 de la Constitución en su momento vigente. No sé si requiere alguna aclaración. Dicen, los únicos pagos obligatorios que el trabajador, que el empleador debe realizar a los trabajadores son los establecidos en la Ley General del Trabajo. Otros pagos voluntarios no constituyen obligación en el tiempo. ¿Se entiende? Es lo que dice este decreto de 1989. Puede ser que todavía, no sé, algunos de ustedes digan, sí, no es muy claro, se entiende con su explicación y demás, pero al decreto del, perdón, se ve en pantalla, ¿no? El 4668. Ahora confírmame, por favor. Sí, doctor, se ve. Buenas tardes. Doctor, bueno, Estoy cambiando, por eso quiero una pregunta. asesorarme, ¿ya? El decreto, gracias, 4668 del 2022 dice, el presente decreto tiene por objeto regular la aplicación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores sujeto al régimen de la Ley General del Trabajo. Y te define qué es un derecho laboral adquirido. Dice, es aquel creado bajo el mandato de una ley laboral y que ha sido incorporado al patrimonio del trabajador, no pudiendo ser arrebatado o vulnerado por el empleador. Tengo que aclarar lo siguiente. Doctrinalmente, el derecho se denomina consolidado. El derecho consolidado es aquel previsto en normativas, ¿de acuerdo? Derecho consolidado. Y el derecho adquirido recién tiene otros componentes sobre los cuales a través de la formalización de algunos acuerdos se entiende también como un derecho consolidado. Eso dice la doctrina y lo correcto. Bueno, a nuestros legisladores, no sé, por pragmáticos o por desconocimiento de la doctrina, han agarrado y han dicho, el derecho adquirido es todo esto, ¿no? Y enfrasca aquí, el derecho adquirido es el determinado en normativa y también dice, se considera también derecho laboral adquirido todo aquel beneficio creado, definido o reconocido mediante contratos individuales de trabajo. Primer elemento, si hay un pago adicional determinado, pactado en un contrato individual de trabajo, se respeta como un derecho consolidado. Es decir, tiene el mismo nivel que un derecho laboral establecido en una norma, ¿se entiende? Ya sabemos cómo redactar los contratos. En esos contratos tú podrías indicar, no sé, se implementará el bono de T, siendo un monto de 100 bolivianos que el empleador cancela de manera, muy poco, 400 bolivianos que el empleador cancela de manera mensual para que el trabajador tenga derecho a su T, sí, ya, como quieras entender. Si está en el contrato, implica que es un derecho que ya no puedes quitar en el tiempo. Por eso te dicen todos los acuerdos sobre las normativas que estén establecidos en los contratos individuales de trabajo no se pueden quitar. Los contratos pueden ser individuales o colectivos, ¿no? Si en un contrato colectivo has implementado la misma lógica, o también puede ser un convenio laboral, que es un convenio, un contrato posterior a la contratación de los trabajadores que se suscribe entre el empleador y los trabajadores que determine qué se va a pagar otra vez el famoso bono de T.
no puedes quitar porque ahí has pactado con el trabajador. Finalmente te habla de laudos arbitrales. Cuando vamos a hablar en la constitución de la huelga, les he dicho, para que una huelga sea declarada legal, ¿qué tiene que pasar primero? Tenemos que ver y analizar. Tiene que haber un acercamiento o conciliación entre empleadores y trabajadores. Ante la falla de este, se acude ante el Ministerio del Trabajo, etapa conciliatoria por excelencia, donde se plasman todas estas situaciones a través de convenios laborales y convenios o perdón, pliegos petitorios, pliegos de reclamaciones, no se respetan, nos vamos al arbitraje laboral, donde se emiten laudos. Si en ese arbitraje se ha determinado que este derecho está reconocido y demás, también tenemos que incorporar a los derechos de los trabajadores, en este caso en esta determinada empresa. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tan sencillo y claro es la normativa. Te dice qué derechos tenemos que cumplir sí o sí, los establecidos en norma, por los sean de trabajo, convenios o contratos y laudos arbitrales. Su vigencia y la forma convenida. Estos documentos deben ser homologados por el ministerio. Si a todos les gustaba que estés sano, fuerte y gordito, entonces puede quitarlo con el tiempo de acuerdo a los dos decretos. Pero si ese bono estaba establecido en estas modalidades, tiene calidad de derecho consolidado o de derecho adquirido. Si no estuviese reconocido de esta manera, de acuerdo a las previsiones del decreto del 89 y del 22, el empleador tranquilamente puede dejar de pagar. Ahora, en la actualidad, pregunta, voy a otra pregunta. Si un empleador quiere pagar un beneficio adicional, ¿puede? ¿Es buena idea? La respuesta es si tienen la posibilidad económica, excelente, háganlo, pero pongan blindaje o candados, que es la palabra que siempre utilizo. Entonces, en un convenio queda con tus trabajadores que este bono de T se va a pagar siempre y cuando existe una disponibilidad económica, porque frente a una crisis, entonces se justifica dejar de pagar. ¿Cuál es el candado? Voy a pagar siempre y cuando se pueda o voy a pagar siempre y cuando el empleador tenga la disponibilidad de los recursos, no sé. Es decir, cuando hay una crisis económica, dejas de pagar y el trabajador no va a poder reclamar y decir, no me interesa o importa, por más de que estés quebrado y no tengas para pagar la electricidad, a mí me pagas mi derecho adquirido. Ahora, puede ser que me estoy enfocando de una manera muy dramática, pero sí he visto empresas o circunstancias donde habían liberalidades, como por ejemplo, no sé si llamarle bono. O sea, en una empresa no vamos a decir el nombre. Ellos tienen como el acuerdo de que a fin de año se les paga un bono para comprar juguetes para sus hijos. O sea, no sé de dónde sacan eso. O bono como una especie de pulpería que les dan cierta cantidad de víveres, carne, arroz y demás, ¿no? Y no está establecido en ningún contrato. Y hay que no les pagues, ¿no? Incluso he visto en esta empresa que les estoy comentando, han habido épocas que no les han pagado sueldos más de 4 meses o que casi han estado al borde de que les quieren notas de cargo por incumplimiento de pago de la caja y la gestora. Y los trabajadores, entendiendo estas situaciones adversas, no perdonaban sus juguetitos o los pinches víveres que percibían. Entonces ahí he tenido que intervenir como legal y bueno, hacer los informes correspondientes y decir, un momentito, evidentemente esto pagan hace 15 años, qué belleza, pero no existe el acuerdo de pagar en un contrato individual, convenio o laudo arbitral, por ende, bajo las previsiones de estas normativas, tiene toda la libertad del empleador de dejar de pagar. Obviamente que me han declarado persona no grata, eh, todo me han dicho, decía parte del show, pero se ha podido rectificar. Y al final, tanta es la presión, que a veces los empleadores no son lo suficientemente enérgicos o fuertes para imponer estas determinaciones. Hemos logrado, o bueno, la salida ha sido, hemos plasmado este acuerdo o este derecho en un convenio, ahora sí es reconocido, pero con la salvedad de que se va a pagar siempre y cuando exista una disponibilidad económica. Ahora y también es un poco complejo determinar eso, ¿no? Cuando hay una disponibilidad económica, cuando pagas primas, podría ser no un parámetro cuando tienes superávit. Ahora puede ser que tengas ganancias de 10 bolivianos al año, entonces eso justifica
a pagar los juguetitos o la comidita, ¿no? Entonces, simplemente les estoy dando un panorama para que ustedes puedan responder oportunamente. Mito, más de 90 días se ha pagado, no es así, les estoy mostrando la normativa vigente que determina que para que sea considerado un derecho adquirido algún bono adicional o pago adicional, debe estar consolidado a través de estas normas. No está consolidado bajo las previsiones adicionales del 89, nosotros podemos quitar. ¿Es bueno pagar de manera adicional otros bonos y beneficios? La respuesta es yo creo que sí, totalmente. ¿Por qué no? Pero con los cuidados respectivos, porque cuando estés en vacas flacas, siempre van a haber algunas personas que no entienden la situación y se cierran y dicen, no, me pagas o me pagas. Ahí es donde tenemos que nosotros blindarnos. De eso se trata la actualización, darles insumos para que no escuchen por ahí que sí, más de 90 días se considera, hay que pagar nomás, porque lo he visto en el ministerio algunos inspectores de boca para afuera dicen, es así. Alguna vez lo he hecho y generalmente lo hago. Me he acercado, estimado, estoy viniendo de parte de la empresa, dice que le has dicho esto, 90 días, demuéstrame decreto, ley, constitución, jurisprudencia, resolución administrativa. Te doy tiempo para que busques, me voy a sentar tranquilamente, mostrarme dónde dice. O simplemente lo has escuchado. Y me voy a preguntarle, ya, ok, tranquilo. Vuelvo en 2 días. Entonces, por favor, hay que ser un poco más responsables y dar a conocer o asesorar, entre comillas, a las empresas con temas realmente puntuales y existentes. O sea, lo que les estoy comentando lo he hecho varias veces. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Espero que sí, y si no, levantan la mano y analizamos nuevamente. ¿Ya? ¿Por qué estamos viendo los contratos? Eh, eh, nos toca de los de... en realidad, la terminología es derecho consolidado. Estaríamos hablando de derecho adquirido y conquista social. Lo que vivía después de lo evaluado sería el derecho adquirido, normalmente se llama de fácil, sí, derecho adquirido reconocido en los de escribir derechos adquiridos que a través de la formalización de documentos establecidos, esto ya salimos de hoy tienen los índices en el ministerio. Disculpe, doctor, le estoy escuchando entrecortado, casi no, nada, casi nada. Disculpe que le moleste. No le estoy pudiendo oír casi nada.
se ha cortado. ¿Me pueden decir dónde he quedado, por favor, antes que corte? Recién estaba empezando a explicar, licenciado, lo Ya, de la perdón. Bueno, diapositiva. ya, de acuerdo. Bueno, estábamos hablando de la jus variandi, ¿no? Donde se ha dicho de que es una prerrogativa que tiene el empleador de cambiar ciertas condiciones en las actividades laborales, siempre y cuando esto no se utilice como mecanismo de amenaza o amedrentamiento, ¿ya? Complementando, esta parte ya se desconectó. Dice, miren, es una prerrogativa, vuelvo a repetir, que el empleador puede cambiar ciertas condiciones de la relación laboral con consentimiento del trabajador o siempre y cuando no vulnere sus derechos. Pero cuando estos se implementan y son de carácter ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo, entonces el trabajador tiene toda la opción de poder reclamar esto ante el ministerio y pedir una restitución. Cambiar de oficina, cambiar de actividades, etcétera, no tiene por qué preguntar el empleador al trabajador. Pero en cambio es que ya sean importantes dentro del contrato, sí, debe haber la aceptación del trabajo. Por ejemplo, tú trabajas en Cochabamba, Cercado, y te digo, te vas a ir a Birgarzam. O sea, son 6 horas de viaje de un lugar al otro, ¿no? Eso implica que tendrías que moverte con tu familia y vuelta a vivir allá, porque todos los días no vas a ir y venir 12 horas al día en transporte, es ilógico, estúpido, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que nosotros contar con la aceptación del trabajador. Es que su contrato dice, inclusive, no, porque afecta directamente a la vida del trabajador. No sé, también podríamos hablar de rebaja de sueldo, ¿no? Yus variandi, cana 7.000, te voy a pagar 3 porque puedo. No, existe el decreto del 2019, lo han leído el otro día, que restringe la rebaja de sueldos, bueno, no sé qué acepte el trabajador. ¿Qué más? No sé, decirte que tú eres abogado y te van a poner como encargado de contabilidad o sea, que sé de contabilidad, ¿no? A ver, debe haber, ahí llego. Entonces me voy a complicar y eso puede generar que el empleador me diga, no estás cumpliendo en este cargo y me despidan, pero obviamente que no voy a cumplir, yo no he estudiado ni estoy capacitado para el mismo. O que me lleven a asistente de almacén, a cargar cajas, si soy abogado, o sea, débil puedo llegar a ser, me voy a lesionar, ¿no? Entonces, simplemente les estoy dando parámetros o ejemplos para que entendamos los límites del use variante. Se puede siempre y cuando no afecte los derechos de los trabajadores. Cambio de lugar, degradar, rebaja de sueldo, cambios de horarios. Opinan ustedes. Si tu horario de trabajo era de 8 a 4 de la tarde, de un día para el otro, ya aplicando lo que les estoy enseñando, ya, y atentos que a cualquiera le voy a preguntar. Este es el cuestionamiento. Mi horario establecido en contrato era continuo de 8 a 4 de la tarde. 5 años he trabajado así. Y bueno, ayer me notifican con un comunicado que indica que se está cambiando la jornada de trabajo. No va a ser de 8 a 4, ahora va a ser de 8 a 12 y de 2 a 6. ¿Creen que está dentro de las previsiones de la Jus Variandi y que directamente podemos aplicar como empleador? ¿O necesariamente tendríamos que contar con la aceptación de los trabajadores? ¿Qué opinan? Pónganse en el lugar, en los zapatos del trabajador. De 8 a 4 era tu horario los últimos 5 años. Y está en tu contrato. De la noche a la mañana, el empleador ayer te manda un comunicado y te dice, ahora vamos a trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6. ¿Puedo? Está dentro de las prerrogativas de la Jus Variandi o necesariamente por la naturaleza del cambio necesitaría contar con la aceptación del trabajador. ¿Quién es el que quiere participar en este análisis? He dado un ejemplo concreto. Pienso, doctor, que tendría que haber una consulta porque ya mucho tiempo ha trabajado en ese horario, entonces, y además lo dicen seguramente en el contrato, como dicen. Entonces, habría que Ya, consultar. Y ahí dice, ya se según puede Aurea, cambiar, de acuerdo. ya, necesitamos la aceptación del trabajador. Alguien que diga lo contrario. He dado un ejemplo concreto. Doctor. Eh, Laura, Doctor, dale. sí, bueno, según la ley variandi está, bueno, un cambio permitido que se puede hacer es cambiar la jornada, o bueno, el turno, ¿no? De la jornada de horario laboral. Lo que no se puede hacer es reducir el salario o quitar algún bono. Ya, estamos bien, perfecto, coincido. Pero en este caso,
tú como trabajadora aceptarías. Y les digo, o sea, Laura, no está mal lo que me has dicho, está perfecto, pero a ver, un poquito, vamos indagando en el tema. Tienes ya un estilo de vida, un orden de tus actividades. Y no sé, o sea, ya estaba predestinado, o no predestinado, ya estaba planificado, es la palabra que estaba buscando, tus actividades cotidianas en torno a ese horario. Ahora, si te separan, ya te va a variar y puede generar, no sé, que tenías tú otras actividades después de las 4 de la tarde, clases, otro tipo de situaciones. Ahora te va a cambiar y te va a afectar directamente. ¿Qué opinas con este aditamento? O sea, evidentemente, ahora, Laura, sigo contigo. Si la jornada hubiese variado, no sé, por decirles, era de 8 a 4 inicialmente, ¿no? Ahora va a ser de 7 a 3. No le veo, la verdad, ahí mucha complicación y si me preguntan, yo diría, mete, Ujú. que te está variando una hora, y no que te afecte eso, ¿no? O sea, y no entraremos en temas de cocina, como voy a recoger a mi hijito o no sé qué, porque es una hora que te está recorriendo. Pero al cambiar el horario continuo, un discontinuo, ya se genera una afectación mayor. En mi criterio les estoy hablando. Porque esos periodos que vas a descansar ahora en el intermedio va a afectar tu cronología o tus horarios de vida habituales que llegabas a tener. Entonces, bueno, puede ser que me estoy adelantando un poco a mi criterio en esta modalidad, en este cambio, que Braulio dice que sí se debería preguntar y Laura dice que no. Yo considero que sí debería haber un consentimiento del trabajador por este espacio y esa hora y media, dos que va a haber en la media jornada va a afectar en el tiempo que el trabajador está sujeto a las previsiones de la empresa. Ahora, vuelvo a repetir, si fuese solo una hora, ya no de 8 a 4, sino de 7 a 3 o de 9 a 5, la verdad no le veo al trabajador, estimo, y que puede acomodarse. No, no es tan dramático el cambio. Si es una hora, como les estoy mencionando, podría entrar en la jus variandi que Laura decía hace un momento. Pero en el hipotético caso que les he comentado del cambio de un horario continuo a un discontinuo, yo sugeriría de que sí se haga la consulta con los trabajadores a efecto de prevenir que te observen, pidan restitución o se victimizan los trabajadores. ¿Qué dices, Laura? Doctor, si me lo pone así, sí, creo que es necesario hacer una consulta y llegar a un No, pero acuerdo ya te antes digo, de... no es que te estoy queriendo cambiar. Tu respuesta inicial Ujú. estaba bien, o sea, tiene sentido. Pero para conclusión, cada caso es totalmente diferente, ¿no? Hay que evaluar las incidencias que pueda llegar a tener estos cambios. Y eso lo podemos hacer a través de matrices, ¿no? Te haces una planillita en Excel y dices, a ver, ¿cuál es el cambio de tal jornada a tal jornada? ¿Se van a incrementar las horas de trabajo o no? Pero se determina que en el interín o entre las jornadas va a haber un determinado tiempo que se va a sumar, no que tienen que pagar horas extras, sino a la disponibilidad que el trabajador va a tener que tener respecto al empleador. Entonces, los análisis tienen que ser objetivos de esta manera, viendo absolutamente todas las situaciones o pormenores que se puedan dar. ¿Por qué? Porque ese trabajador se puede ir a quejar al ministerio y nosotros tenemos que tener el argumento sólido para pelear. En el tema de la hora, yo te digo, tengo 1000 argumentos para pelear y te peleo, pero ya en el tema del discontinuo al continuo, me veo reducido en cuanto a mis argumentos de poder indicar de que eso es variante pura y dura. Para mí, vuelvo a repetir, necesariamente tendría que haber esta socialización en negociación entre empleador y trabajador. En este caso concreto, ya les digo, si es otro tipo de situaciones como de cambio de agencia, estás en Calacal, ahora te llevo a agencia y a Cucho, en Cochabamba, no tienes el por qué decir nada, porque estás dentro de la ciudad y no te va a afectar en absolutamente nada desplazarte, ya que la distancia entre ambas agencias son de 3 kilómetros, ellos varían, no hay ningún problema. Te cambio de oficina, te cambio de ordenador, te aumento actividades relacionadas, no pasa nada. Pero cuando ya se trate de otras situaciones que puedan afectar, entonces ahí aplica la necesidad de la coordinación entre el empleador con el trabajador. O esto podemos también nosotros implementar en nuestro contrato de trabajo, a efecto de que el trabajador sepa que en algunas situaciones el empleador puede cambiar sin consentimiento del trabajador ciertas actividades. No las vas a denunciar todas, pero por lo menos mencionar, para que cuando lea o pase no te diga, ay, no se puede mirar, mi contrato no dice. ¿Se entiende? Lo que estamos buscando ahora es hacer mucho más flexible y llevadera la administración de los recursos humanos. ¿De acuerdo?
Vámonos ahora a una otra figura adicional que vamos a ver también en el cálculo de beneficios sociales, la suspensión del contrato laboral. ¿Cuándo un contrato laboral se inicia? Hemos dicho con el contrato, ¿no? ¿Y cuándo termina? Puede terminar en varias situaciones, cuando renuncias, cuando lo despiden, cuando fallece y otro tipo de situaciones. Entonces, cuando termina la relación laboral por cualquier motivo, nosotros vamos a vamos a tener que computar la antigüedad del trabajador para calcular, ¿no? A ver, este trabajador de tal fecha a tal fecha, hacemos los cálculos correspondientes, tiene una antigüedad de 6 años, listo. A partir de ese dato empezamos a calcular indemnización, aguinaldos, vacaciones y todo lo que corresponde por norma. Ya les digo, voy a profundizar esto más adelante, pero ya que está en pantalla, hay algunos razonamientos lógicos que tienen algunos empleadores. Me lo han planteado algunas veces y no podía decir, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás preguntando? No tiene coherencia. Tiene mucha coherencia. A ver, les doy el primer ejemplo. Un trabajo de años, el año 8 había pedido una licencia sin goce de haber, porque se ha ido a hacer un curso a Alemania, un diploma, una maestría, sí, ya de acuerdo. Entonces, un empleador, utilizando la lógica, puede decir, le he dicho que me lo calcule los beneficios de este trabajo y usted está calculando por 10 años de antigüedad. El año 8 le da una licencia sin goce de deber, es decir, no ha venido a trabajar. Sí, le pagaba los aportes y demás, pero ¿cómo voy a cumplir? Es muy buen tipo soy. Aparte de tener esta libertad o liberalidad, ¿cómo usted pues va a contabilizar ese año para el cálculo final del trabajador? ¿Tiene lógica o no, señores? O sea, le he dado permiso un año, no ha venido a trabajar, entonces ¿por qué va a formar del tiempo total trabajado ese año de permiso? ¿Por qué? El decreto supremo 1592 del 49 en el artículo 6 dice, el tiempo de servicios comprenderá los periodos de enfermedad previstos en la Ley General del Trabajo y en el Código de Seguridad Social. Si en esos 10 años has estado 2 años con baja médica por mala suerte, cuidado que tú como empleador le quieras descontar de la antigüedad total porque la norma está clara en querer enfermarse. Un ejemplo. Dos, vacaciones anuales. La sumatoria de vacaciones, estamos hablando de 15 días del 1 al quinto y del quinto al décimo 20, a ver, suma. Entonces el empleador igual puede pedir y decir, este estado de vacaciones, no sé, un año. Entonces le voy a descontar de su antigüedad porque solo ha trabajado 9, no 10. ¿Me siguen? Entonces, de la misma manera, clara y determina esas vacaciones se interpretan también como el tiempo total de servicio. Periodos de descanso previo y posterior al alumbramiento, las bajas de maternidad o la incapacidad de maternidad. Esta señora ha tenido 3 hijos. Entonces estamos hablando, no, 3 es el tiempo que no ha venido. Le voy a descontar de su antiguo feto. Instrucciones de trabajo originadas a la voluntad del trabajador. A ver, señores, eh, antes tenía que buscar ejemplos para esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la guerra de Nahuales? Decía bueno, los que tienen 30, 40 años se deben acordar en el 2001, hubo la guerra del agua en Cochabamba, que durante 2 meses nadie podía caminar, ¿no? Los puentes estaban bloqueados y todo era porque querían privatizar lo que era Semapa, era una empresa que se llamaba Aguas del Tunal. Entonces, bueno, un ejemplo remoto, ¿no? Pero bueno, desde el 2019 con el tema del golpe, no golpe de Don Evo, y después con la pandemia, y después puedo utilizar otros ejemplos del mes que ha parado Santa Cruz por el Censo y demás. Entonces, todas estas interrupciones causadas por causas ajenas a la voluntad del trabajador, el empleador no podría decir, a ver, hemos estado 4 meses entre la cuarentena rígida y la flexible, no es que vayan a ser en el 2020. Entonces, esa época le he pagado su sueldo y demás, pero no ha venido a trabajar, entonces no le voy a computar como antigüedad de esos 4 meses. Está también prevista en esta normativa que igual se contabiliza porque no es causado por la voluntad del trabajador. Cualquiera de los ejemplos que les he dado, guerra del agua, octubre negro, octubre del 2019, pandemia, censo, lo que quieras, no es culpa del trabajador, por tanto se reconocen esos días. Los periodos del servicio militar, ya más extraño, ¿no? Casi nadie hace servicio militar, pese a que la Constitución obliga a los hombrecitos a realizar esto y que para cualquier
cargo público tienes que presentar. Ahí está lo raro, ¿no? No sé si se acuerdan del vicepresidente Álvaro García Linera. Él no tenía libreta, igualito ejército, nadie ha observado, ¿no? Igual en el tema de los idiomas, ningún funcionario público o puede ejercer si no sabe dos idiomas. Creo que el Evo tampoco habla otro idioma que no sea el castellano, que bueno, no sé si lo habla bien totalmente, pero ahí está. Entonces, no siempre se cumple, ¿no? Pero bueno, a efecto de graficar esta situación, sí se hace el servicio militar, entonces ese año, que es el que habitualmente o antes hacía, ¿no? Un año completo, entonces el empleador tendría que esperarte. Y ese año igual tiene que tomarse en cuenta para la antigüedad del trabajador. El tiempo que dure la suspensión de labores como consecuencia de huelgas o lockout, ¿no? Cuando son declaradas legales la huelga, y le has metido 20 días de huelga y el empleador dice, "Oh, esos 20 no le voy a reconocer en su antigüedad", también está prevista por esta normativa. Y en general te dice cualquier suspensión eh, generada o autorizada por la ley o un contrato colectivo. A mí me dicen, pero doctor, a ver un ejemplo de esto fácil. La empresa ha determinado que no se va a trabajar fuera de los feriados que ya hemos estudiado y leído con ustedes. El 2 de febrero, fecha de la creación de la empresa, que nuestro creador, el señor Carlitos Ancetenea, ha fundado esta institución y no trabajamos ese día, es festivo. 10 años has metido como trabajador, 10 días no has trabajado por precisamente esa celebración. Entonces, cuidado que como empleador digas, no le voy a pagar, reconocer esos 10 días. Era de la liberalidad, es obligatorio por norma, nosotros le hemos concedido. ¿Me entienden? Entonces, tomar mucho en cuenta también las previsiones de este decreto a efecto de realizar correctamente los cálculos. Cuando hagamos los beneficios, o sea, ya lo vamos a hacer más adelante, entonces, señores, ahí está estas previsiones. Y si tú te dejas guiar por la lógica, que es lógico lo que les he dicho, un año le has dado permiso, entonces encima tienes que computar en la antigüedad, puede ser que tengas razón, pero la norma que dice la tomas, porque los decretos normativas bolivianas, cuando analizamos y estudiamos la Constitución del 108, dice es obligación cumplir. Por eso es que estamos analizando. Y no es muy conocido este decreto. También me ha pasado alguna vez informes que me han pedido y me pasó a mí, les cuento, en una institución que trabajaba. Era mi primer año, no tenía tiempo, antigüedad suficiente para la vacación, pero cuando me contrataron, yo ya tenía planificado mi matrimonio y tenía un mes, no sé, como un viaje de luna de miel, si quieren. Entonces yo pedí que sea cuenta vacaciones y la empresa muy cerrada me dijo, no, que no sé qué. Y está bien, de fondo es correcto. Y me dieron licencia sin goce de ver, no me acuerdo, 20 días, algo así, tomando en cuenta los domingos y creo que había feriados, no recuerdo bien. Entonces, cuando renuncié, en el finiquito me han descontado, les he dicho, oye, ¿qué pasa, pues, señores? O sea, la normativa es esta. Y bueno, el informe lo justifiqué precisamente bajo las previsiones del 1592. Entonces, es muy útil lo que les estoy comentando porque en empresas e instituciones muchas veces se maneja esa lógica, ¿de acuerdo? En síntesis, suspensión podemos entender como una paralización voluntaria o involuntaria temporal de la actividad laboral, sin que esto signifique la disolución, ruptura, alteración o extinción del contrato de trabajo. En algunos casos, el empleador liberado del salario, más no de sus obligaciones. Por ejemplo, cuando tú das licencia sin goce de haber al trabajador, le dejas de pagarle sueldo, pero subsiste la obligación de realizar los aportes a la seguridad social de largo y de corto plazo. ¿Por qué? Porque no ha terminado la relación laboral. ¿Cuándo dejas de aportar? Cuando termina la misma. En este caso es una suspensión temporal, tienes la obligación de seguir cubriendo. Por eso es que los empleadores muchas veces cuando dan no prevén esta situación, piensan que dejas de pagar todo. Error. ¿Por qué no tendrías que dejar? Porque la relación laboral no ha terminado. Está suspendida. Por ende, subsiste la obligación del empleador de realizar los aportes y la previsión y previsión para el pago de los beneficios sociales. Puede ser que ese mes que has dado permiso no estás pagando tu sueldo, pero igualito genera obligaciones o duodécimas para el pago de los derechos y beneficios. Cuando en la presentación de legislación vimos el cuadrito del 54,19%, ¿se acuerdan? Ahí viene la aplicación del mismo. ¿Cuándo se extingue el contrato de trabajo? A ver, puede extinguirse o desaparecer cuando termine el plazo del contrato de obra, el contrato a plazo fijo, en las modalidades que hemos analizado. ¿Estamos bien? Conclusión de obra o servicio.
Complementando, despido. Ahora, los despidos tienen una diferencia o hay diferentes variedades de despido si quieren. Podemos hablar del despido injustificado, forzoso o ilegal. Es cuando te despido, cuando el trabajador no ha incurrido en una causal. ¿Recuerdan que hemos hablado? Entonces te despido porque me da la gana, porque no me caes o porque simplemente lo he definido, pero no hay un motivo. ¿Qué hace el trabajador? Acepta, se hace pagar el desahucio o aplica el decreto 28699 y la ley 1468 y pide su reincorporación, que ya hemos charlado con ustedes. Entonces, puede haber el despido injustificado, forzoso o ilegal. No importa la consecuencia, acepta o no acepta es otra cosa. Una modalidad. Existe el despido justificado, cuando el trabajo incorrecto. Despido indirecto o retiro indirecto, que es la denominación correcta. Cuando tú cambias condiciones esenciales en la relación laboral, rebaja sueldo, lo mandas a trabajar a cobija, etcétera, el trabajador puede tomar dos decisiones. Una, pedir la restitución de sus derechos ante el ministerio. O dos, puede acogerse al retiro indirecto y decir, bueno, me estoy dando por despedido por este cambio abrupto, no consensuado, pidiendo por estos cambios. Ese es el retiro indirecto o despido indirecto. Puede ser como consecuencia de renuncia. Me voy porque quiero tu trabajo, finalmente me cansé. También podemos hablar de muerte del trabajador en dos situaciones. Muerte por causas naturales o por accidente de trabajo. Van a variar las tres, tienen diferentes características al momento del pago de derechos y beneficios sociales. Y finalmente también podemos hablar de liquidación del establecimiento, ¿no? Cuando la empresa se cierra, quiebra, se disuelve, otro tipo de situación. Entonces, una de estas modalidades de extinción de la relación laboral van a generar diferentes cálculos de derechos y beneficios sociales. Vamos rápido. En el vencimiento del plazo establecido, conclusión de obra o servicio, corresponde el pago de beneficios sociales como la indemnización y derechos laborales, por ejemplo, como ser vacaciones, aguinaldo, primas o lo que corresponda. Pero como esto era de conocimiento del trabajador, no se paga el desahucio, ¿no? Porque el desahucio, ¿cuándo se paga? Dijimos, cuando despides de manera injustificada. Perfecto. El despido injustificado corresponde al pago del desahucio, si te acepta el trabajador. El despido justificado, cuando tú despides de manera justificada y demuestras, no corresponde el pago de indemnización ni desahucio. Sí, vacación, aguinaldo y otros. Va variando. El retiro indirecto, de la misma manera, debes pagar los beneficios, incluido el desahucio, porque el empleador ha generado que el trabajador se dé por despedido por los cambios abruptos que hemos comentado. El retiro voluntario obviamente no genera el pago del desahucio, porque el trabajador de manera voluntaria se está yendo, pero es indemnización, vacaciones, una serie de situaciones. Aquí me falta uno que está relacionado, que es el abandono de trabajo. Cuando un trabajador deja de asistir a su fuente de trabajo por más de 6 días, señores, entonces, ¿qué se genera? Que el empleador pueda denunciar como abandono de trabajo. No es una causa de despido, abandono de trabajo. Esto comunica al ministerio, se pagan los beneficios sociales y de la misma manera termina la relación laboral. Pero ¿hay alguna sanción al trabajador? No. Le pagas todo menos el desahucio porque no es tu culpa como empleado que piensen, hecho abandono, lo castigaré, no le voy a pagar sus beneficios, por favor. Ahí vas a generar multas y sanciones. La única consecuencia del abandono de trabajo es que se extinga la relación laboral, mas no tiene implicancia en el pago de derechos y beneficios sociales. En el caso de muerte, si es muerte natural, le pagas todos sus beneficios menos desahucio porque no es tu culpa como empleador. Ahora, si ha muerto en un accidente de trabajo, fuera de todos los beneficios, se paga una indemnización por muerte en accidente de trabajo que corresponden 24 sueldos. Tú agarras el total ganado y multiplicas por 24. Fuerte, ¿no? Pero esa es la forma en la que se procesa este tipo de situaciones. Y liquidación, la empresa va a cerrar, ¿no? Entonces, si hubo fuerza mayor, no sé, terremoto y se destruye la empresa. Va a decir al ministerio, quiero que me reincorporen. ¿Dónde te voy a reincorporar? ¿A las ruinas? ¿A las cenizas? No, en ese caso, entonces, ¿qué corresponde? De acuerdo a doctrina e interpretación personal, al no ser causado por el empleador, correspondería el pago del desahucio. Hay algunas líneas jurisprudenciales que dicen, corresponde el pago de beneficios, más no el desahucio, porque tampoco es culpa del empleado. Interpretada.
¿Está bien? Entonces, cada modalidad de cálculo diferente al momento del... Es, ¿no? Amplio y complicado, no es tan sencillo, o sea, hay que estar atento porque tiene muchas particularidades el derecho laboral y la administración de los recursos humanos. Vamos a hablar ahora del despido indirecto y vuelvo a ratificar, el término correcto es retiro indirecto, pero coloquialmente se lo conoce así, como baja, como visar, entonces un poquito entro a esa lógica para que sea más entendible. ¿Qué es el retiro indirecto, despido indirecto? Es un derecho concedido al trabajador para considerarse despedido tácitamente, aunque el empleador no hubiese prescindido de tu servicio. O sea, per se no te ha despedido, no te ha dado tu memo, andate, no me caes, estás despedido, no, 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 sino ha mediado un grave incumplimiento de las obligaciones por parte del empresario, ya sean legales, convencionales o contractuales. Conclusión. El autodespido o retiro indirecto consiste en el término de la relación laboral decidido unilateralmente por el trabajador. El trabajador se da por despedido, motivado por el incumplimiento del empleador que incurre en alguna alteración del horario de trabajo, las causales del término del contrato de trabajo que son imputables, lo que hace imposible que pueda continuar normalmente la prestación de los servicios derivados de este contrato. Despido indirecto por rebaja de sueldos. Como trabajador puedes decir, bajo las previsiones del decreto 3770, me restituyes. O puedes decir, bueno, no voy a pelearla, me acojo al retiro indirecto, pero me pagas mi desahucio. Aclaración. Acoso laboral, ya conocen, han hecho una práctica, todo, estoy conforme con todo el material proporcionado y con las ejecuciones de las prácticas que he ido revisando, por si acaso algunos no me han enviado, vayan verificando. Después, doctor, le juro que le he mandado todo y me mandan hasta captura, pero si no me llega, ¿qué puedo hacer, no? Obviamente, verificando spam, hay varios trabajos que no me han llegado de todos, una revisada y hablo el término si a algún se le fue, no pudo, llovió muy fuerte, estaban de mal humor, más traten de rectificar esta situación, ¿bien? Entonces, cuando se acosa laboralmente a un trabajador y este decide finalmente colgar los cachos o los guantes, entonces se puede dar también por despedido de manera indirecta. Entonces le dice empleador, págame mi desahucio. Si el empleador no quiere, le metes un juicio, pero en ese juicio tienes que demostrar que evidentemente el empleador te acosa. Acoso u hostigamiento sexual. La misma manera, si medio un acoso sexual bajo las características estudiadas y determinadas y analizadas entre nosotros, te puedes dar por retiro indirecto, obviamente, te haces pagar tu desahucio y ante la negativa, en un proceso laboral, demuestras con pruebas, fotos, testigos, todo lo que el Código Procesal del Trabajo determina como medio válido de prueba, documental, testifical y pericial. Alteración del horario de trabajo, estábamos charlando hace rato con Laura, con Braulio, esto, ¿no? Es cuando te cambian abruptamente, si quieren, los horarios de trabajo. O sea, pero en temas más, como les digo, hay que evaluar, ¿no? No hay una constante. O sea, sería complicadísimo que si tú trabajas medio tiempo en una empresa y los últimos 10 años has trabajado de 8 a 12 medio tiempo, mañana vienes de 2 a 6. Y tú le dices, no, porque en la tarde tengo otro trabajo. ¿O sabes por qué trabajo medio tiempo? Porque tengo un hijo que tiene necesidades adicionales y yo no puedo prescindir de ese cuidado, ¿me entienden? Entonces, sí, que se puede aplicar esta situación y restituirte o acogerte al despido indirecto por las condiciones que les estoy mencionando, ¿no? En cuanto al horario. Ya lo he graficado de otra manera ahora. Traslado del lugar de trabajo, mi ejemplo clásico. De Cercado te vas a Virgarzama, ¿verdad? Ni siquiera es Chapare, provincia de Carrasco, ya es, no. Estás más, alguna vez he ido a solucionar en Bulo, cuando la planta se estaba haciendo, y ¿saben qué? Yo de Cochabamba, y la empresa, por temas de tiempo, me pagaba mis pasajes aéreos a Santa Cruz, porque de Santa Cruz es más rápido de llevar que de Cochabamba, para que se den cuenta. Entonces, si hay estos traslados del lugar de trabajo sin consentimiento con el trabajador, puedes pedir la restitución o finalmente pides lo que les he mencionado, te acoges al despido. Cambio del trabajador, otro puesto inferior. Soy abogado, me ponen de soldador. ¿Qué voy a hacer? No sé, ¿no? Entonces, lo mismo. Falta de pago de salario por más de 3 meses. Y aquí hago una aclaración. No es que no está actualizado esto, sino la jurisprudencia, los fallos de los jueces decían más de 3 meses. Si tú no has cobrado tu sueldo, el empleador no te está pagando, puedes
realizar tu denuncia ante el Ministerio de Trabajo o ante la Judicatura Laboral. La ley 1468, bueno, no la ley como tal, sino su procedimiento, una resolución administrativa, dice, si no te pagan más de 2 meses, tú ya puedes realizar esta denuncia, ¿no? O te das por retirado de manera indirecta. Discriminación hacia el trabajador, todas las variedades que también hemos charlado. Entonces, el trabajador pelando, vamos a utilizar ese término, a que está sufriendo estas situaciones, puede darse por despedido, siempre y cuando lo puedas llegar a demostrar en la vía judicial. ¿Alguna duda? Qué bien, no hay duda, sigamos. El tema del despido, lo hemos charlado con ustedes y han hecho un trabajo, han dado ejemplos, ¿no? Cómo se puede a viabilizar estos despidos. Lo primero que tenemos que hacer es entender las causales. El inciso A del artículo 16 dice, perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. La casuística es infinita, pero a ver, vamos con ejemplos muy concretos, ¿no? ¿Qué pasa si hay un trabajador que pierde su equipo de fútbol, está enojado, agarra su computadora y la tira al piso? Analicemos. ¿Hay perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo? Sí. Vámonos a una industria. Hay unos rodamientos en una maquinaria, costosa en la empresa, y el jefe le dice, eres un inepto al obrero, al operador. Y este agarra dice, así nadie me va a decir a mí, todo. Y agarra su llave Crescent Stilson y la bota en los rodamientos. Entonces se arruina, ¿no? Es perjuicio material causado con la intención. Sí, creo que está claramente establecido. Ahora, ¿cómo demuestra? Yo he visto, le juro que yo he visto. No, 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 no. Tenemos que en ambas situaciones tener criterios periciales. Ya sea la computadora o la maquinaria, tendrá que venir un técnico, un mecánico externo mejor y que diga, esto se ha dado porque alguien ha botado o ha sufrido una caída de esta manera. Tu primera prueba está generada. No es que tú lo estás diciendo, estás generando una prueba. Ahora, ¿podemos corroborar eso con testigos? Podemos. El compañero de trabajo, "Ay, ¿qué te pasa? No hagas eso", ¿no? Han visto. Grabaciones totalmente viables. Entonces ya estamos generando las pruebas para poder nosotros demostrar que el trabajador ha incurrido en esta causal de despido. Ahora, ¿dónde la demuestro? Y esta parte es importantísima que me entiendan. Y ya me he quejado con ustedes varias veces, ¿no? Eh, Simplemente, estás despedido, tengo las pruebas. No puedes despedir de manera directa, inclusive si has presenciado que el trabajador ha incurrido en una causa. Les he dado el ejemplo que el perro robó la computadora y en la puerta pensar que el conserje ha forzado 50 testigos, cámaras. ¿Lo puedes despedir? No, porque la única autoridad les dije que puede determinar que has cometido un delito es el juez penal. Tienes que dar la denuncia y con todas las cosas esperar 3 años a que esos señores, los jueces penales o los temibles fiscales, no quiero decir otra palabra para que no me bulineen después, entonces han determinado. Yo sé, conozco que vas a pagar si todos salen inocentes, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Es unas deficiencias del Poder Judicial de nuestro país que espero que vaya cambiando con el tiempo. Entonces, tienes que demostrar. Ahora, eso en la vía penal, pero en el tema, por ejemplo, esto de dañar, ¿ante qué autoridad puedes demostrar? Si nosotros revisamos el artículo 12 de la ley 1468, dice, el Ministerio del Trabajo, cuando un trabajador presenta la reincorporación o denuncia, tiene dos opciones: reincorporas o rechazas la reincorporación. ¿Cuándo reincorporas? Cuando no hay pruebas y lo has despedido sin ningún motivo. ¿Y cuándo rechazas? Cuando seguramente o no, señores, si alguien no está de acuerdo, dígame por favor. O cuando la empresa demuestra fehacientemente a través de pruebas y otros elementos que ese trabajador sí ha incurrido. ¿Qué hace el ministerio? Agarra y dice, grabaciones, testigos. O sea, no puedes presentar testigos en las audiencias, pero puedes declaraciones ante notario, podrías presentar pruebas periciales contundentes que el inspector va a revisar. Si fuese coherente y va a decir, ah, no, aquí evidentemente ha pasado algo. Y vamos a estudiar con ustedes. Y puede decir, bajo las previsiones del artículo 12 de la ley 1468, el artículo 50 de la Constitución y el artículo 9 del Código Procesal del Trabajo, yo no soy juez, no tengo la potestad de evaluar esta prueba contundente y fehaciente que han presentado. Por ende, rechazo
Pero a la parte le aclaro que su derecho a ser reincorporado está vigente, pero tiene que ir ante la autoridad que puede evaluar esta situación, que se llama juez de trabajo. Esa es la forma que nosotros podemos desestimar una reincorporación. Con esto les aclaro lo siguiente. El Ministerio de Trabajo no va a decir bien despedido o mal despedido. Va a decir, yo no puedo pronunciarme al respecto por la contundencia de la norma. Váyanse al juzgado. Eso es lo que hace el Ministerio. Eso es lo que debería hacer. ¿De acuerdo? Esa es una vía. Este país es tan complicado que igual, porque ha dicho, he escuchado, algunos inspectores se van por la tangente, ¿no? O sea, te hacen una mague a lo Lionel Messi y te dicen, no puedo ratificar el despido o declinar competencia si no lo has sometido a un proceso disciplinario. ¿De surge esto? Es toda una explicación que estoy proyectando un artículo igual para el periódico para que se llegue a interpretar esta situación. ¿De dónde viene? De malas interpretaciones jurisprudenciales de procesos disciplinarios del sector público. En esto soy más práctico. Revisen ustedes toda la normativa del 39 al 26 y muéstrenme en qué lugar dice que se tiene que despedir a través de un proceso disciplinario. Alguien me va a decir, pero doctor, no sea tan complejo y complicado. El debido proceso se entiende de esa manera. Nadie puede ser sujeto a una sentencia o una sanción si es que no ha tenido la posibilidad de demostrar su inocencia. Se llama debido proceso, pues natural y demás. Sí, perfecto. Está bien, es una vía, pero también puedes ir a demostrar la desvinculación a través de la ley 1468. Por eso que no puede ser un requisito que un inspector te diga que solo puedes despedir a través del proceso disciplinario, porque la ley prevé esa situación fácil. Ya. Ahora, si tú, ordenado, quieres implementar tu proceso disciplinario, está muy bien, puedes hacerlo, pero te vas a tropezar con ciertas cosas. Hay algunos cabezones funcionarios que te dicen, ese proceso solo puede estar inmerso en un reglamento interno de trabajo y nosotros como ministerio no aprobamos desde el 2009. Ahora, si es así, dense cuenta la cronología que estoy realizando. Si desde el 2009 tú no puedes implementar reglamentos internos, eso significa que tampoco puedes implementar procesos disciplinarios. Si no tienes proceso disciplinario y reglamento interno, bajo la SANDIF que dice el ministerio que solo puedes despedir a través de los procesos disciplinarios, estás amarrado de manos y nunca vas a poder despedir a un trabajador. Entonces, con los años he ido sorteando esta situación de estos funcionarios de dudosa procedencia y lo que al final he hecho es, me vale el reglamento interno de trabajo, pese a que hay jurisprudencia que dice que independientemente de la homologación del ministerio son válidos, lo que yo realizo es la implementación de procesos disciplinarios, no reglamento, reglamento previsto por un decreto de 1938, me vale, implemento el proceso disciplinario cumpliendo el debido proceso como principio, garantía y demás, ¿no? Principio de taxatividad, doble instancia, juez natural, non bis in idem, toda esa vaina doctrinaria, implemento. Y doy lugar a que el trabajador pueda defenderse. ¿Por qué? Cuando implementaba esto antes, siempre hay el colega que no está aprobado el reglamento por el ministerio y por eso me lo quería desestimar. Pese a que hay jurisprudencia, repito, que avala. Entonces ya me daba flojera decir lo mismo ante ese escueto argumento, que lo he sorteado varias veces, pero algunas veces el ministerio no está aprobado. Ay, Dios mío. Oye, pero hace 2 meses me has dicho lo contrario. Sucede. Entonces, preferible es que ustedes demuestren esta situación, cerrando la situación, ante una audiencia en el ministerio con toda la prueba fehaciente o ante un proceso disciplinario probado por la institución y que cuide todas las garantías constitucionales. Porque si ese tu proceso tú lo implementas y procesas a tu trabajador, incumples o vulneras un derecho, en un amparo lo van a hacer caer y van a determinar que se vuelve a iniciar. ¿Está bien? Es amplísimo lo que les estoy diciendo, estoy tratando de realizarlo de la manera más didáctica y resumida, porque en un curso de 2 semanas no vamos a poder aprender esto que me ha tardado años instaurar y también hacer entender a las autoridades. Espero que estén haciendo el seguimiento. Entonces tenemos dos modalidades, proceso disciplinario, cumpliendo con todas las garantías constitucionales o a través del Ministerio de Trabajo bajo las provisiones de la 1468. ¿Cuáles son los problemas? Que pese a que la 1468 es una ley y claramente determina que el inspector puede, o el ministerio en este caso, reincorporar o rechazar, muchas veces estos funcionarios de manera negligente o por conveniencia política o de otra índole, se van por la tangente y te dices, no, tiene que ser a través de proceso disciplinario. Y hay empresas muy concienzudas que dicen, vamos a implementar.
el reglamento, ¿me lo puedes aprobar? No, no te apruebo. Entonces ahí viene el análisis que estoy comentando. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos con revelación de secretos industriales. ¿Cómo podemos demostrar? Dijimos que esto en su época era muy, no sé, restringido. Pero ahora les he dicho, pueden ser patentes, fórmulas, recetas, listas de clientes y todo lo que hemos comentado. Con un advertido. Para poder demostrar la propiedad de algo, tiene que ser oponible a terceros. Entonces, si tú dices, yo he inventado la fórmula del refresco de Coca Cochabamba, por decir cualquier estupidez, pues debo de haber registrado esa fórmula en el CENAPI o en alguna institución similar a nivel internacional. Cosa de que cuando diga, me ha copiado la empresa del frente, tú agarres y digas, esto yo lo he registrado el 22 de febrero del 2009 y a partir de ese momento he producido este refresco. Entonces, desde esa ahora, el año pasado, el 2025, la otra empresa me ha copiado, aquí está. Y ¿sabes qué? Esto hemos determinado que un trabajador ha mandado un correo electrónico con ese contenido. Entonces, ahí sí tú tienes instancias civiles y demás a efecto de demostrar que ese trabajador ha filtrado esa información, por ende, tú lo estás procesando. Obviamente, de la misma manera, proceso disciplinario o ante el ministerio, presentas las pruebas contundentes para validar el despido o si no lo has hecho de manera contundente o simplemente tú, se lo ha llevado mi receta, me ha contado mi vecino, no tienes cómo probar, el ministerio lo va a reincorporar o en el proceso disciplinario te van a meter un amparo y te van a matar. Pero si tú tienes esta información, como les digo, oponible a terceros, que esa fórmula patente y demás está correctamente registrada y puedes demostrar que se ha filtrado a través de un correo, normativa, fotografías, WhatsApp o lo que tú puedas ver en su momento de manera pericial certifical, demuestras que ha incurrido en la causa y lo despides. ¿Está bien? Siempre tiene que tener esa característica, ser oponible a terceros. Bueno, vamos con omisiones o imprudencias que afectan a la seguridad o higiene industrial. Ayer nos hemos dado un tiempito para poder analizar la normativa relacionada con esta situación. Y han visto que existe la Ley de Higiene y Seguridad, el Decreto de la Seguridad en la Construcción, SOATSE y las NTS, ¿no? Han leído, para eso es que hago estas prácticas previas. Entonces, ¿cuándo hay una omisión o imprudencia que afecte? Igual, infinitos los ejemplos que podemos dar. Un trabajador que ingrese a una construcción sin su casco está pues omitiendo o está generando una imprudencia que afecta a la seguridad de quién, de él y de sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Puede ser que caiga una viga, cabezote lo va a matar, ¿no? O puede ser que también a compañero de trabajo le evidencia esta situación. Entonces, de ayudarlo y se mueren los dos. ¿Se entiende? Entonces, no ponerte casco, ropa de trabajo, llegar borracho, estar jugando y demás. Les doy un ejemplo grotesco una vez que igual he visto en esta situación. Era una empresa de limpieza y, o sea, les cuento, o sea, porque son situaciones que he visto, ¿no? Uno de los compañeros de trabajo agarra el tubo a la altura del recto de la otra persona y hay una, no me acuerdo qué se llama, problema, algo así. Entonces, se lo tiene que evacuar, hay un sangrado y demás. Supuestamente el idiota estaba jugando, no midió la fuerza de estos equipos y generó este terrible accidente de trabajo. Eso no me hizo muy imprudencia, pero por supuesto que sí. ¿Dónde tienes las pruebas? Los exámenes médicos, testigos en la situación que se puede dar. Miren cómo puede variar esto, ¿no? O estar fumando en un lugar que hay sustancias flamables. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un incendio. Lo mismo, peritos que determinan el por qué se ha dado, testigos, grabaciones y los sometes a un proceso disciplinario o agarras y ante el Ministerio del Trabajo en una audiencia demuestras con toda la prueba que el trabajador ha incurrido en esa causa. Uno, para demostrar que le has dado la posibilidad al trabajador de demostrar lo contrario y en el otro le haces entender al ministerio que no tiene la competencia o atribución para el análisis de prueba, por ende que decline competencia y que sea el juez el que tome la decisión. Y si tú has armado correctamente toda esta situación, el juez te va a dar la razón. Así de sencillo. El D, hemos dicho, no es causal de despido, es un motivo de abandono de trabajo. Aclaran. Cuidado que causal de despido, inasistencia de más de 6 días. No, les he aclarado varias veces. No es causal, pero sí es un motivo de abandono de trabajo y que puedes tú procesar también la desvinculación del trabajador. Incumplimiento total o parcial del convenio. Nos hemos desgañitado todos estos días para precisamente aterrizar en esta situación. Primero, hemos visto la parte histórica, hemos analizado la Constitución y hemos visto la legislación laboral.
y hemos aterrizado en los contratos laborales. Y les he dicho que es el documento más importante para poder aplicar una disciplina sobre los trabajadores, aplicando las características de la relación laboral. ¿Estamos conformes de acuerdo? Ahora, hemos hablado que en los contratos tienen que haber cláusulas de derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Para qué? Si el trabajador incumple con una prohibición o una obligación, ¿qué se está generando? Un incumplimiento del contrato. Señor juez, señor inspector, señores del Ministerio del Trabajo, pese a que el contrato determine que varias veces nosotros, a través de varios documentos, MEMS, llamadas de atención, actas de entendimiento, le hemos hecho entender al trabajador que tiene que tener un cambio de actitud. Como 2 años que llega constantemente tarde y le hemos dado todas las oportunidades para que esta persona corrija su actitud. No lo estamos despidiendo de la noche a la mañana. No es porque ha llegado tarde una vez 5 minutos, lo estamos despidiendo. Tenemos acumuladas no sé cuántas horas de retraso. En ese entendido, estamos nosotros invocando la causal de incumplimiento total o parcial del convenio. Y adjuntas una torre de documentos, reportes del biométrico, actas de entendimiento, llamadas de atención, compromisos de revertir esta situación. ¿Con qué cara el trabajador dice, ay, perdón, así soy? O el inspector, no, proceso disciplinario le tienes que armar, pobrecito. ¿Me entienden? Cuando somos contundentes y organizados y demostramos estas situaciones, la causal se va a demostrar. El ministerio va a declinar y con todos los argumentos en el ministerio, en el juez de trabajo, nosotros vamos a demostrar. Reincorporación judicial, me han despedido de manera injustificada. Señor juez, su contrato en una cláusula de sexo horario de trabajo es este, y todos los días llegaba tarde. Y el efecto de demostrar que la empresa tiene la mejor intención de corregir esto, aquí están todos los documentos que prueba que hemos tratado de cambiar. Pues este trabajador es un trabajador crónico y por ende lo hemos despedido. ¿Qué va a decir el juez? Demostrado o justificado el incumplimiento total, rechazada los de incorporación. ¿Me siguen? Orden que tenemos que tener. Antes de continuar, no hemos parado desde que hemos empezado la clase, quiero que busquemos dos conceptos o dos ideas que van a ayudar a entender lo que estamos analizando. A ver, ¿dónde está mi chat? El primero, necesito que ustedes busquen qué es o qué significa la disciplina laboral. Concepto, definición, etimología es lo que quiero que busquen. Y también necesito que analicen lo que es la disciplina laboral progresiva. ¿Por qué? Porque parte también de los argumentos que uno genera al momento de la desvinculación, no solo está la contravención per se, sino también está la reincidencia. Es un agravante, pero fatal, que podemos utilizar para desvincular a un trabajador. Disciplina laboral es la prerrogativa del empleador de hacer cumplir sus instrucciones y disposiciones, por lo que hemos estudiado. Y disciplina laboral progresiva, y también relacionada, esto más quiero que busquen, principio de proporcionalidad en cuanto a las sanciones. Si llegas 10 minutos tarde en un año, es motivo de despido ilógico. Pues si todos los días llegas tarde, obviamente que ahí sí se tiene la lógica de establecer que la sanción, en este caso, sería la desvinculación. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué quiero que busquen como concepto de definición de etimología? Primero, ¿qué es disciplina laboral? ¿De qué trata? ¿Tiene facultad el empleador? Dos, ¿qué es disciplina laboral progresiva? Ya de antemano les anticipo es, oye, cambia por favor, no cambias, te voy a dar un memo. Sigues reincidiendo en las faltas, entonces te voy a sancionar y posteriormente llegamos al despido. Y el principio de proporcionalidad, por llegar 10 minutos, ¿qué corresponde? Tal vez una llamada de atención verbal. Cuando ya tienes 6 horas acumuladas en el mes que viene y un memo de llamada de atención, si reincidente meses, el despido. Antes de continuar con las otras causales, nos va a ayudar a entender cómo nosotros podemos demostrar también esto ante los procedimientos que he indicado. Proceso disciplinario laboral o audiencia ante el Ministerio del Trabajo bajo las previsiones de la Ley 1468, el artículo 12. ¿De acuerdo? 10 minutitos para profundizar sobre estos conceptos y continuar con la explicación. Disciplina, toda la facultad que tiene el empleador de obviamente exigir el cumplimiento del contrato, la progresiva, no hacerlo de manera directa, sino a través de etapas, pidiendo descargos. Y el principio de proporcionalidad también
ya lo hemos mencionado, ante una falta leve no puedes aplicar una sanción drástica, ¿no? Básicamente en 10 segundos esa es la explicación de lo que ustedes han ido indagando. Ya han visto que la información es súper amplia, ¿no? Vamos con el robo hurto por el trabajador. Ambos simplemente debe ser determinado por la autoridad competente, que son los jueces penales, y también con la participación de los famosos fiscales al ser delitos de orden público. Vamos con el artículo 9 del decreto reglamentario, perjuicio material causado con intención. Hemos hablado ya anteriormente que era instrumentos de trabajo, ahora se aumenta máquinas, productos o mercaderías. La lógica es la misma, demostrar a través de las pruebas correspondientes que el trabajador incurrido y demostrar ya sea en el ministerio o en un proceso disciplinario. Revelación de secretos industriales, lo mismo. Omisión o imprudencia que afecta a la higiene y seguridad industrial, no cambia. Vamos con el D, incumplimiento total parcial del convenio, decía. Ahora te habla del contrato, del reglamento, lo mismo. Es importante acá hacer una aclaración para que tu empresa realmente tenga todos los insumos a efecto de administrar correctamente. Debemos de tener contratos laborales debidamente redactados en cumplimiento de todo lo que hemos indicado. Segundo, tener buenos reglamentos internos de trabajo, tener buenos manuales de funciones y también tener códigos de ética que te van a ayudar precisamente a demostrar fehacientemente si un trabajador incumple, que está incumpliendo con el contrato, con el reglamento y con las demás normativas que forman parte de la empresa y que se utilizan para garantizar una correcta disciplina laboral. Si ya les he recomendado los documentos que sí o sí tu empresa tendría que tener o contado. Estamos hablando inicialmente contrato, reglamento interno, manual de funciones y código de ética sobre todo. Otros documentos podemos complementar, evidentemente, pero estos son los más importantes. Abuso de confianza, cuando el trabajador es un delito en el Código Penal. Ya les he dicho, cuando tú le das un vehículo para utilizar en actividades inherentes a la empresa y el tipo agarra y maneja de manera en estado de ebriedad o dispone para uso personal. Les he contado lo que era también esa persona que depositaba montos económicos a su cuenta para generar intereses, no robaba ni mucho menos, pero constantemente esos montos económicos que transitaban su cuenta personal iban generando intereses que se supone que era para la empresa, era su dinero. Entonces, el abuso de confianza se puede ir dando en muchas situaciones. O que en un sistema informático tú desvíes mercadería o te beneficies de esos desvíos, de la misma manera se entiende como abuso de confianza. ¿Quién determina el ser un delito? Autoridad competente, en este caso, los jueces penales, ¿sí? De la misma manera tendrías que unirte de toda la prueba a efecto de demostrar esta situación. Robo y hurto del trabajador, ya está explicado. Vías, de hecho, el día de la práctica les dije que son agresiones. ¿Cómo podemos demostrar? Testigos, grabaciones y el médico forense, ¿no? Y esto demostrar a través de un proceso disciplinario o ante el Ministerio de Trabajo. Injurias, insultos, hijo de delito, hay que demostrar ante la autoridad penal. Conducta inmoral en el trabajo, hemos hablado de ejemplos, he dicho cuándo constituye, hemos hablado del Estado laico y todo abundantemente. Lo mismo, la forma de demostrar tendría que ser obviamente a través de grabaciones, testigos y una serie de situaciones que nos permita llegar a aclarar la verdad, ¿no? Y les puedo hablar también de que tenemos que demostrar todo esto a través de la verdad formal, verdad material, ¿no? Que va a ser un elemento cordial para llegar a demostrar que ese trabajador ha incurrido en estas causas. Y el abandono en masa del trabajo, el ministerio realiza verificaciones y la huelga es declarada legal, no tienes nada más que hacer. Y si es ilegal, ahí ya tienes una prueba a efecto de demostrar que el trabajador ha hecho abandono en masa del trabajo. Señor inspector, señor juez, este es el acta que determina que esta huelga ha sido declarada ilegal, por tanto los trabajadores han parado más de 9 días, lo que constituye un abandono en masa del trabajo y que ha incurrido en una causal de despido. Esas son, señores, las causales y las formas que nosotros podemos demostrar a través de dos pilares fundamentales: procesos disciplinarios, audiencia del ministerio, ley 1468. ¿Alguna duda? Señores, alguna causal que me quieran preguntar, doctor, en mi empresa ha pasado esto, ¿cómo puedo hacer? O
Una vez he demostrado esta situación y me ha surtido. Ahora, miren, algunas veces también les hablaba el tema del consumo de la marihuana, ¿no? Los ejemplos que les he contado, todos los he ido viendo en estos años. Cuando se sorprendió un trabajador, lo primero hay que despedirlo y demás, es no, o sea, tenemos que llamar a la policía para que acá haga pues un relevamiento y demás, ¿no? Y alguna vez en las negociaciones puede darse este caso, si el trabajador asustado, común lo que les estoy contando. Incluso una vez han encontrado marihuana en una caja fuerte en una empresa, para que vean, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos procedido? Se lo ha sorprendido, le he dicho, oye, amiguito, presenta tu carta, renuncia ahorita y te vas. Sí, 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 perdón, puedes hacerlo. Cuidado que alguien me diga, doctor, no ha denunciado, usted es cómplice. Te estoy dando ejemplos. Y si es práctico para ti deshacerte de un trabajador con estas características, yo creo que es conveniente también, sin necesidad de ir a procesos, procedimientos. Solo redacta tu carta de renuncia y nos vemos. Lleva una vida más sana, no te compliques, listo. Con eso podemos evitarnos una serie de situaciones. Otros son más complejos y ¿qué cosa me vas a hacer? Dime. Y ahí entra la denuncia a la policía y el inicio de otras situaciones. Entonces, estimados, se puede llegar a negociar los procesos penales también. Robo, oye, tengo todo, te voy a meter al proceso hasta las últimas consecuencias, o andate, me voy, nunca más lo siento, ¿no? Ahora, eso es bien subjetivo también. ¿Por qué? Puedes negociar tranquilamente. Si el cliente es el dueño de la empresa, te dice, toma esa decisión, doctor. Sabe que devuelva, que se vaya, que desaparezca, no quiero perjudicarlo tampoco. Excelente. Pero si es otro tipo de institución, es un banco, por ejemplo, y se consolida esto, y tú negocias la renuncia del trabajador, auditoría puede evidenciar que evidentemente se ha consumado una figura penal, es obligación del empleador denunciar. Y no es lo más ético, les voy a contar, pero lo he presenciado también. La empresa, en este caso la institución financiera, ha hablado con el trabajador y le ha dicho, oye, andate, si no te voy a denunciar. Ahora, si te vas, no te voy a denunciar. Sí. Y después, por presión de auditoría, han iniciado el proceso penal. ¿Ha incumplido con la palabra de la institución? Sí, pero tal vez ha sido en el momento en que no ha evaluado todas estas complicaciones, ¿no? Uno es responsable por acción u omisión de las actividades laborales que tiene, entonces, no solo es decir, sí, se puede. Analicemos la coyuntura a efecto de prevenir una serie de situaciones. Bueno, vámonos al tema de las causales jurisprudenciales. Acá vamos a revisar el artículo 4 del convenio 158 de la OIT, que me van a ayudar a leer, ¿ya? A ver, aquí nunca le he preguntado nada. No sé, a ver, vamos a... Juan Gabriel, te pido que me hagas un favor. Entrate al internet, busca el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y léemelo el artículo 4, por favor. Está bien, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches, te esperamos. Convenio 158, artículo 4. Olvidó una hamburguesa en su abrigo y... ¿Qué dice? Está descargando, doctor. Un momentito, un minutito, por Dale, favor. dale, dale. Tranqui, te esperamos.
Ya, doctor, voy a comenzar a leer. Dale. El artículo 4, normas de aplicación general, en la sección A, justificación de la terminación, menciona que no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. De acuerdo, gracias. Miren, este artículo del convenio 158, que como particularidad les comento, el Estado boliviano no lo ha reconocido por demagogo, indica que una relación laboral no puede terminar a no ser que el trabajador incurra en una de esas causales, dice, o ante una necesidad de la empresa o institución, es lo que nos ha leído muy amablemente nuestro compañero Juan Gabriel. Entonces, no solo la relación laboral puede ser porque incurra en una causa del trabajador, sino por una necesidad justificada del empleador. Y aquí entran las causales jurisprudenciales de despido. Pese a que el Estado no ha reconocido este convenio, lo ha homologado, o sea, en parte sí, ¿no? Porque no puede ser despedido si incurres en una causal, pero se ha hecho de la vista gorda ante la necesidad de la empresa. Entonces, no sé, Tribunal Constitucional, los jueces laborales, en realidad los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han implementado otras modalidades de despido no establecidas en el 16 y en el 9 del decreto reglamentario, pero que obviamente son demostrables a través de procesos a lo largo del tiempo, es decir, una sentencia, un auto de vista y un auto supremo. Estas causales tenemos la primera que es la reestructuración. Una empresa puede demostrar que tiene la necesidad de desvincular trabajadores a efecto de sobrevivir. No sé, tienen 50 trabajadores, la crisis te ha golpeado terriblemente y solo puedes mantener 30 puestos de trabajo. Ya no puedes los otros 20. Entonces, ¿qué te dice la lógica? Trataremos de mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo. O desaparecen los 50 o despedimos a 20 para que 30 subsistan. No hay que ser matemáticos, ¿no? Arquímedes, no tienes que ser un genio para darte cuenta que sí, lo preferible es mantener los 30 que perder los 50, ¿no? Pero en nuestro país es al revés. La norma laboral es muy vertical, ¿no? No importa, no puedes despedir si no incurre en causas, pero señores, si no despido estos 10 o 20 trabajadores, la empresa va a estar, me vale, solo puedes despedir cuando hay causal, eso te dice la norma laboral boliviana. Entonces, a través de la jurisprudencia, se ha establecido que las empresas, demostrando esta necesidad en la reestructuración, entonces pueden validar el despido de trabajadores. Acá es que no son causales de aplicación directa. Si nosotros seguimos la lógica de la normativa, llegamos a la siguiente conclusión. Es decir, el artículo 5 de la 1468. Trabajador que es despedido y no incurrido en una causa, el ministerio lo reincorpora. Perfecto. Entonces, ante esta reincorporación, lo que tú puedes hacer, como dice el 1468, es impugnar en la vía judicial la misma. Y al juez decirle, sí, señor juez, este país dice que si no hay una causal, no lo puedo reincorporar. Y perdón, no lo puedo despedir. Pero a usted, que tiene la potestad de analizar prueba, le adjunto mis balances de los últimos 10 años que dice que estoy al fósforo. Aparte que la pandemia, aparte que el tema del dólar. Miren los estados que tengo, no puedo mantener a los 50 sino a 30. Se puede viabilizar esta forma y justificar. Hay una jurisprudencia famosa del año 2022, si no recuerdo, busquen, es de la minera Paitití, que dice, voy a despedir a los trabajadores porque la beta que explotaba, que es el objeto de este emprendimiento, ha sido agotada. Y lo hace certificar, yo no me acuerdo, por un pinche institución, no sé, no sé qué vaina, que determina que estas situaciones en la minería, ¿no? Explotaciones y demás. Entonces, a través de este lineamiento, esta lógica, un amparo constitucional determina que podría demostrarse que esta causal por reestructuración o fuerza mayor se puede desvincular a los trabajadores. Se entiende, no está en nuestra ley del trabajo decreto reglamentario, pero existe en la jurisprudencia antecedentes que nosotros como empleadores, demostrando estas situaciones económicas adversas o similares, podemos despedir bajo la figura de reestructuración o fuerza mayor. No es nuevo, no es que el Tribunal Constitucional, iluminados, en Bolivia han implementado
Nada que ver. Esto surge, hemos comentado varias veces, Chile, Argentina y España tienen una causal de despido que se llama causal de despido por daño económico a la empresa. Que tú demostrando ante el juez la misma lógica más o menos que les sigo comentando, entonces demuestras que hay una necesidad de hacer esta reestructuración, a efecto de mantener más puestos de trabajo, ¿no? Entonces ya les digo, si ustedes quieren, hay un libro que se llama Despido por causas económicas empresariales de Confalonieri, un argentino, que te dice cómo mentalizar esto. Y también muchas veces que he llegado a validar estas situaciones, por lo menos en la parte administrativa, me he basado también en las causales españolas. Busquen ustedes causal de despido justificado por causa económica en España, que te dice que los jueces, a través de balances y otros, determinan la necesidad de la empresa. Y estos jueces, de la misma manera, establecen a cuántos trabajadores van a despedir son necesarios y a cuáles va a desvincular. Entonces, tenemos ejemplos en la doctrina internacional o en el derecho comparado que a través de estas líneas jurisprudenciales nosotros podemos demostrar. Con la siguiente aclaración, que no te vendan humo. Si hay un abogado que viene y te dice, directo, vamos a despedir del ministerio. No, porque la lógica de la norma es como les he comentado. En las impugnaciones posteriores se puede. Ahora, ¿qué hago generalmente? Ahora tengo en puerta un proceso de reestructuración grande en una empresa muy conocida. Lo que les he dicho es lo siguiente. Primero, vamos a empezar la reestructuración en el tema de rebajas salariales y despidos a través de una conciliación, acuerdo y entendimiento con los trabajadores. Esto me estoy inventando, ¿ya? De 100, con un buen resultado, 40-50% de los trabajadores que te van a aceptar. Segundo, nos vamos a ir a la impugnación en la vía judicial, que tarda este tiempo, pero con todo lo que vamos a generar, vamos a demostrar a la autoridad competente que estos despidos han sido justificados. No estoy engañando ni vendiendo humo. Estoy yendo por dos vías, la conciliatoria y la jurisdiccional, al momento de demostrar esta situación. Y yo ya lo tengo establecido a través de etapas. 6 etapas he llegado a establecer. Y vuelvo a repetir, no soy un genio que me he inventado. Me estoy basando en el modelo español, el modelo chileno y mi librito, Despido por causas económicas empresariales, que un colega muy amablemente me facilitó como hace unos 15 años atrás, ¿de acuerdo? Entonces, y se ha generado la jurisprudencia correspondiente. Más adelante les voy a señalar qué jurisprudencia pueden verificar ustedes para explotar lo que es la reestructuración y la fuerza mayor o caso fortuito. En cuanto a hechos delictivos, es un poco más subjetivo, pero les paso el dato. Cuando un trabajador incurre, no incurre, es procesado por un delito y ya tiene una sentencia ejecutoriada o alguna medida que se llaman cautelares, se llaman, ¿no? Entonces tú puedes proceder con el despido. No los relacionados a las causales de despido que hemos visto, robo, hurto y demás. Esto es cuando hay un trabajador que está acusado por asesinato, homicidio, violación y una serie de contravenciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a esperar que se vaya? ¿O que 4 años pase el proceso con licencia, con goce de haber? O sin goce de haber, no es lógico, ¿no? Y no me acuerdo si les he contado esto, pero bueno, si repito, lo siento. En un trabajo que tenía, un compañero de trabajo desaparece, ya no va a trabajar un día, dos, tres, cuatro, bueno, llama la atención, nos comunicamos con la familia, pensando lo peor, pero bueno, era también algo muy, muy trágico. Resulta que lo habían imputado o acusado, yo no me acuerdo, por estupro, creo que era la situación de su sobrino. Entonces todo el mundo, no sé si les he contado, bueno, a repetir, ya empezaron a comentar, ¿no? Así la gente, sí, tenía cara de enfermo, hay que despedirlo inmediatamente, no podemos permitir que esa gente, ese tipo de gente esté en la empresa. Y bueno, como consecuencia de estos comentarios, la máxima autoridad de la empresa me dice, despida al hombre. Yo le digo, no puedo uno, no es causal. Hay una causal jurisprudencial, bueno, pero tenemos que analizar. ¿No? ¿Cómo puede no ser posible? Les digo, déjeme averiguar, me comunico con la familia y voy a visitarlo al penal, al ciudadano este. Y miren, estaba relativamente tranquilo, no llora nada ni se desespera, pero me dice, doctor, o sea, le voy a contar lo que ha pasado y me da una versión diferente, ¿no? Había una deuda de por medio y efecto de presionar, convencen a la menor que declare y que diga esta situación. Y yo también, ¿no? Le digo, o sea, no le creo de buenas a primeras, pero cuando evoluciona el caso, les he hablado que estaba guardado el amigo 3 o 4 meses, no recuerdo bien. Al final, la menor confiesa y dice, se dan este tipo de situaciones. Entonces, la empresa me... No.
Lo que tenemos que hacer inicialmente, y ese es mi plazo, criterio propio mío, ya no dice ninguna normativa. Hasta 3 meses daremos una licencia sin goce de haber. Y después, bueno, ya podemos aplicar la causal de hecho delictivo para poder viabilizar. Pero miren, hay un riesgo. Si esta persona demuestra que es inocente, va a pedir la reincorporación. 3 años después vamos a tener que pagar todos los sueldos. Multiplica, ¿no? Son gastos cuantiosos que se relacionan. Entonces, cada situación es diferente y tenemos que ser responsables al momento de la evaluación. Si yo me seguía direccionar por la marea de que sí, enfermo, tenían los acaremos y demás, imagínense la injusticia que hubiésemos cometido. Dos, el proceso de reincorporación de 2, 3 años hubiese generado que paguemos los sueldos y que venga el trabajador y nos mire con desidia, que es lo que correspondía, ¿no? Entonces, el momento de solucionar, la máxima autoridad, en este caso el jefe en su momento, me llamó y me dijo, gracias doctor, ha sido usted muy mesurado y nos ha enseñado con este tema de situaciones que tenemos que ser más cautos al momento de interpretar, ¿no? Entonces, miren, ya les digo, no es un tema de que es, sabes, más o menos, es sentido común y criterio y aplicación de estas líneas jurisprudenciales que les menciono. ¿De acuerdo? Vamos con la edad. Ya sabemos, empezamos a analizar con ustedes, de que la jubilación en Bolivia no es obligatoria. Es más, el artículo 66 de la Ley General no está vigente. Antes, cuando cumplías 65 años, estabas obligado a renunciar a tu trabajo para que te jubiles, te vayas a descansar, ¿no? Ahora no. Entonces, no existe la obligatoriedad de desvincular a un trabajador precisamente por la edad. Ahora, tampoco nos vamos a quedar con las manos atadas o cómodamente de, no se puede. Podemos, hay formas. La jurisprudencia nos va a demostrar cómo podemos nosotros viabilizar estos despidos. O miren, más fácil, y no es ser siniestro o malintencionado o carente de ética. Una persona por los años puede generar que su productividad baje. ¿Es tu culpa como empleador? No. ¿Es tu culpa como el trabajador? A veces no, tampoco. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros, a través de evaluaciones de desempeño de personal, podemos demostrar que el trabajo es deficiente y eso aquí constituye a la larga un incumplimiento de contrato. Ya tienes tu causal, sin necesidad de decir viejo no sirve para nada, que indicamos que eso es discriminación etaria o edadismo. Entonces, conociendo la norma y aplicando correctamente, vamos a tener buenos resultados. Finalmente, el personal de confianza, que ya lo hemos charlado, ¿no? Hemos dicho que la persona, trabajador que cumple con estos requisitos, que es acceso a información confidencial, que trabaja de manera cercana con las máximas autoridades de una empresa e institución y que sobre sus informes se toman directrices o determinaciones o decisiones, se constituyen personal de confianza y que no tiene estabilidad laboral y que tú puedes prescindir de sus servicios simplemente por esa situación. Hablé, antes la jurisprudencia decía que simplemente tú debías enunciar que perdiste la confianza. Y les he dado el ejemplo del dueño de la empresa que lo ve cenando con la competencia. ¿Por qué no le ha avisado? No, para mí constituye una pérdida de confianza. Pero ahora la línea de los jueces y van a salir con algunas sentencias, un magistradillo ahí que lo tengo entre ceja y ceja, que hay que demostrar que... Y bueno, evidentemente, si tú llegas a demostrar el por qué has perdido la confianza, se concreta esta causal jurisprudencial de despido, que de todas estas, la única que a la fecha el ministerio valida es la pérdida de confianza. Tú dices, ha perdido la confianza, el ministerio se hace a los locos. Y ya les he dicho, no es porque han cambiado de avanzada, sino que les permitía ser prácticos en las desvinculaciones de las empresas estratégicas, ¿no? Todo tiene un motivo y una causa. Entonces, estimados, esas son las causales normativas y las causales jurisprudenciales, con la aclaración que las jurisprudenciales no se aplican o se defienden de manera inmediata ante la vía administrativa. Se las demuestran ante la vía judicial y tienen plazos más largos, pero bueno, haciendo entender es mejor que nada, ¿no? O sea, a no hacer nada, preferible negociar y a los que no acepten, irte a la vía judicial, que puede tardar 3 años, pero al final de cuentas te van a dar el razón. Para que me crean, ahí tenemos el auto supremo 133 en temas de personal de confianza, este auto supremo, el auto supremo 10, la sentencia constitucional 1893, adicional últimamente generada también, como fuerza mayor. Miren, auto supremo y 3 sentencias constitucionales. Les voy a pasar este material, tranquilos. Hecho delictivo, tenemos una sentencia constitucional y la edad auto supremo 35 de 2009. Hemos terminado la parte de las contrataciones. Esta última, referida a las desvinculaciones, porque recuerdan que en una causal, cláusula estratégica, les dije los motivos de resolución
o desvinculación laboral cuando el trabajador incurre en estas causas. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos acabado también la presentación de contrataciones con todos los pormenores, ya tienen todos los elementos para administrar correctamente y redactar sus contratos de trabajo. ¿De acuerdo? Muy cansado. Vamos a pasar ahora a esta presentación, la tenía pendiente, y con eso terminamos. Normativas que han sido emitidas en nuestro país relacionadas al tema laboral. Algunas datan de hace 10 años. Me van a decir, ¿pero cuál es la actualización, doctor, si está hace tanto tiempo? En otras palabras, he realizado un relevamiento de las normas más importantes emitidas después de la Constitución Política del Estado, hasta el 2026. Tenemos el Decreto Supremo 1212, hemos hablado de la licencia de paternidad, algún rato lo comentamos. Es un derecho que tienen los padres, progenitores, de 3 días licencia con goce de haber para el apoyo que puedan realizar a la familia, digamos, esposa, pareja, lo que ustedes quieran. Y les he explicado también en su momento el por qué no, que muchos países tienen de 1 año y demás, solo es que lo recuerdo. También hemos mencionado cuando hablábamos del acoso laboral para hombres, que existe una resolución, la 868, que antes se utilizaba para las desvinculaciones de trabajadores y ahora se aplica para el acoso laboral para hombres, ¿de acuerdo? Tenemos la ley 798, que determina las licencias para realización de exámenes. Les he dicho, es algo maravilloso, efecto de prevenir cuadros de cáncer en hombres y mujeres, el Papa Nicolau, puede ser de próstata, etcétera, etcétera, ¿no? La que da inicio a estas situaciones, la ley 798, y tenemos otros decretos que van complementando, como es el 96, ¿no? Y la ley 252. Miren, tenemos tantas normativas que reglamentan esto de la tolerancia para trabajadores, a efecto de que se realicen exámenes de prevención de ciertos tipos de cáncer en nuestro país. La resolución 153 ya está en 2015, ya son 11 años, ¿no? Uno diría ahí, si escucha esto y dice, ¿cuál actualización de últimas normativas, doctores? Hace, o sea, cuando la colonia, ¿no? Parecería, pero bueno, yo les digo, son relativamente nuevas. Cuenta que más de 85 años tiene la Ley General del Trabajo. 153, prohibición de uso de cámaras de vigilancia como forma de control a los trabajadores. Todo el derecho tiene el empleador de implementar cámaras para vigilar a efecto de precautelar activos y otros de la empresa. ¿Para qué no puedes utilizar para acusar a un trabajador? Está trabajando, se levanta para ir al baño. González, siéntese o lo despido. Iluso, ¿no? Pero obviamente sirve también para controlarlo. No lo utilices porque el ministerio te puede decir, estás acosando al trabajador. Ahora bien, no te puede prohibir la implementación de cámaras. ¿Por qué? Hay una ley de seguridad ciudadana que combina las empresas e instituciones que tengan alta afluencia de clientes, personas y demás a implementar estos servicios o modalidades de monitoreo. Incluso te dice, servidores y otros tienes que tener capacidad de almacenamiento desde un año, ¿no? Entonces, una pinche resolución no puede ir contra una normativa, con la aclaración de que no es para acosar. No sé si les dije, pero anécdota, un trabajador en un banco denuncia al ministerio que tenía cámaras. El inspector va. Yo hablo con el inspector, le digo, a ver, por favor, nos ubicaremos, o sea, de acuerdo a normas ASFI y demás, la ley de seguridad. Es una institución financiera que maneja dineros, títulos, valores. Van a observar eso. El inspector le dije, ¿no? Y ahí aclaramos. A veces simplemente es analizar la situación, ¿no? La ley 977, inserción laboral y ayuda económica para personas con discapacidad. A ver, hay una inamovilidad para las personas con discapacidad, primer elemento, señores, en que de fondo podemos concluir con lo siguiente. Obliga a las empresas que tengan más de 50 trabajadores a contratar personas con discapacidad. ¿Me entiende? Cada 50, obligatoriamente tienes que contratar a una persona con discapacidad, porque la norma te lo obliga. Ahora vienen acá las preguntas. Me dice, doctor, saco una convocatoria para contratar personas con discapacidad. No es elegante, ¿no? Sobrio y fino ni elegante. Entonces, eh, pueden apersonarse ustedes ante el Ministerio del Trabajo. Ellos tienen listas de personas con estas características, indicaremos de esta manera, y que ya tú vas a ver cuál es de tu preferencia. Ahora, como experiencia les comento lo siguiente, ¿sí?
Una vez en una empresa nos visitábamos varios por el número de trabajadores, era de servicios, perdón, de obra, perdón. Entonces, tenía como 20 personas, ¿no? Y obviamente evaluamos y convocamos para una entrevista, si quieres. Y he aprendido cómo es esta situación, ¿no? Uno dice, discapacitado, debe ser en sus sillas de ruedas y demás, ¿no? La discapacidad puede ser motora, puede ser intelectual. Síndrome de Down, retrasos, una serie de ciertas condiciones y demás, ¿sí? Ahora, el proyecto era una obra, ¿no? Entonces, complica a una persona con silla de ruedas, por ejemplo. Pero he aprendido a entender. Entró una persona que caminaba, pero sí, o sea, era contrario a lo que nos paramos, ¿no? O sea, era encorvada, pero al revés. Y me llamó la atención al ver ese cuadro y yo dije, debe ser de nacimiento y demás, ¿no? Y cuando lo entrevisto me dice que consecuencia de un accidente en una flota estaba en esa situación. ¿Cómo lo vas a contratar para entrar a un proyecto donde están zanjas cavando, ¿no? Y demás. Entonces, y lo complicado era que toda esta gente tenía una ilusión, pero del tamaño del universo, de poder tener alguna actividad, porque obviamente nadie los va a contratar en ese estado si quieren. O sea, hay que ser muy cautelosos y realmente contratar a personas que puedan realizar la actividad, porque tampoco es para que los tengas ahí de adorno, ¿no? Una persona con silla de ruedas, por ejemplo, totalmente hábil para transcripciones, teléfono o para la actividad que ha estudiado, ¿me entienden? Pero otro tipo de situaciones es diferente, ¿no? Habían otros que no podían ni comunicarse, señores. Entonces, a efecto de cumplir, hay que ser muy responsables y el ministerio tiene estas listas para no estar sacando una publicación en una página social y indicar, necesito persona con discapacidad para cumplir con la normativa. No, por favor, ¿ya? Entonces, sugerencias que les puedo dar. El decreto 1455 establecía licencia hasta 3 días con goce de haber cuando había un accidente complejo o alguna enfermedad de tu hijo, ¿no? Ahora, modificado por el decreto 3462, que a la fecha amplía de 1 a 30 días la licencia con goce de haber. Cuando hemos comentado esto, les dije, en otros derechos que la Constitución establecía, les dije, esto es una maravilla. Imagínate tu hijo, no dirás tu hijo, una situación, el hijo de alguien que tenga un accidente complicadísimo, está al borde de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué vas a pedir permiso para ir a verlo al hospital a cuenta vacación, por favor? Que esté con cáncer, ¿se entiende? Entonces, en este tipo de situaciones, nosotros tendríamos que, dame un segundito, me está entrando una llamada. En este tipo de situaciones, entonces van a poder valorar esta norma. Entonces, conozcan a efecto de precautelar sus derechos o también como empleador garantizar el derecho del trabajador. Cuidado que estés evitando que acuda a cuidar a sus hijos en este tipo de situaciones, ya que la norma lo establece y lo prevé. Denme un segundito, por favor, es una llamada urgente. Listo, señor, será una llamada muy importante. Bueno. Vamos con el decreto supremo 3433 y la resolución 105 que hablan del ROE. El ROE es el registro obligatorio del empleador que toda empresa debe de contar, que antes se tramitaba de manera física, ahora se realiza a través de la OBT del Ministerio de Trabajo. Entonces creo que es importante también como actualización, pese a que son normas ya de data de 7 años atrás. Cuidado que vayas al ministerio, quiero tramitar mi ROE, ¿no? Lo puedes hacer a través de plataforma verificando estas normativas. El decreto 4401, ya estamos en el 2020, equidad salarial. A ver, les comento que hemos hablado, ¿se acuerdan? En la Ley General y en la Constitución,
que la equidad, ¿no? Que hombres y mujeres que cumplen las mismas actividades, el sueldo no puede variar. Sin embargo, el Lucho define emitir un decreto supremo ratificando este aspecto. Bueno, ahí está, conózcanlo. Habla de que ante las mismas obligaciones y otras situaciones similares, se debe de pagar mismos sueldos, que no puede haber una discriminación por género, en otras palabras, haciéndolo fácil y sencillo. La resolución 196, ya son expertos ustedes, que habla del tema del acoso laboral sexual para mujeres que, repito, siempre destaco, lo único interesante de esta pinche norma es que obliga a los empleadores a diseñar conductos o canales de comunicación a efecto de denunciar el tema del acoso. Y que hay infografías y capacitaciones a los trabajadores para que realmente entiendan la magnitud y cuándo se consolida un acoso laboral o un acoso sexual. ¿Qué más? El decreto 3070, ¿lo han leído también? Les he dicho que forma parte del primer paso para las reestructuraciones que hemos analizado en las causales. Provisión de retiro indirecto por rebaja de sueldo. No puedes bajar de sueldo a no ser que, dijimos, hay un acuerdo con el trabajador. Han leído el decreto supremo incluso del 37, que es el que modifican o derogan, que para mí hace una tontera, pero ya está avanzado y charlado con ustedes. 4708. Garantizan las licencias del trabajador en caso de fallecimiento, matrimonio, cumpleaños. Ya estamos en el 22, ¿no? Ya estamos hace añitos atrás. A ver, antes esto se establecía en reglamentos internos de trabajo. Ahora, obligatoriamente, un empleador en el sector privado tiene que dar licencias con goce de haber de hasta 3 días cuando fallece papás, hijos, hermanos o cónyuge o esposa, ¿sí? Cuando muere el abuelito no hay una previsión o cuando muere el amigo, el tío tampoco. ¿Por qué? Porque está establecido precisamente en el decreto 4708. Ahora, yo siempre recomiendo, cuando son abuelos también, por analogía, sugiero a las empresas que den estos permisos. Nunca me han dicho no. Cuando me han preguntado, hasta abuelos llego, ya, después. Me ha pasado también, y lo digo de manera realista, o sea, no es por malo, pero hay que ser formales y serios. Alguna vez la consulta, el primo de mi esposa ha muerto, está muy triste. Pues, señores, entiendo, puede ser que la afinidad sea muy grande, y ya está, pero por favor, conozcamos las normativas también a efecto de no pedir cosas inapropiadas, ¿está bien? ¿Se entiende? Entonces delimita hasta qué tipo de parientes se dan estas licencias con 3 días con goce de haber. En el matrimonio lo propio, ¿no? Te casas y te da 3 días ante matrimonio civil, ¿ya? Civil. Cuidado que nos hemos casado católicos, pero ahora nos hemos dado cuenta que la verdadera fe es evangelista. Y después nos hemos dado cuenta que somos musulmanes y ahora somos judíos, ¿no? Y le has metido 6 licencias en 4 años, ¿no? Matrimonio civil, verificado a través de certificado de matrimonio. Una única vez, bueno, ya verás, tal vez se divorcia, se vuelve a casar, ya tú lo analizas, ¿de acuerdo? Y cumpleaños es mediodía, que me parece igual una fecha, cumpleaños para celebrar, pese que hay gente que dice es un año menos de vida y no ha meritado interpretaciones. A mí me parece, me gusta celebrar el día que he nacido, seguramente muchos de ustedes, y la norma prevé que es licencia de mediodía, ¿de acuerdo? De carácter obligatorio. 4709, derecho al trabajador al goce, fraccionamiento y acumulación de vacaciones. Esto lo vamos a ver mañana en la presentación de derechos y beneficios sociales. Es amplio porque tenemos que corroborar con el artículo 33 del decreto reglamentario, tenemos que hablar del decreto 12058, 12059. Prefiero desglosarlo cuando estemos en la temática correspondiente. Bueno, miren, acá tenemos también importantes de los últimos años que les puede ser útiles para cálculos de beneficios y demás. Tenemos el decreto 4928, que fue el que determinó el incremento al salario del periodo 2023. La resolución ministerial 1209, fondos sin custodia. Aquí sí, con esto ya vamos a ir terminando. A ver, lo siguiente. Dijimos que cuando termina la relación laboral o se extingue, por ejemplo, ante muerte del trabajador, no vamos a poderle pagar al trabajador porque ha fallecido. Entonces, ¿a quién pagamos? Alguien me dirá a sus herederos, está bien. Pero les comenté que puede ser que tiene una esposa e hijos, pero después aparece otra pareja con otros hijos. ¿Qué haces? ¿Pagas doble? Entonces, a efecto de evitar estas situaciones, el ministerio ha
emitido esta resolución que te permite pagar los beneficios a efecto de evitar la multa del 30% cuando el trabajador ha fallecido, cuando no lo encuentras al trabajador, se oculta o simplemente no lo puedes encontrar, y cuando no llegues a un acuerdo en el cómputo o cálculo de los beneficios. Tú dices 70, el otro dice 100. Para no pagar la multa, depositas los 70 y a que te demuestre lo contrario el trabajador. Eh, Importantísimo, práctico y precautela los derechos del empleador. ¿Estamos bien? Entonces, esas son las modalidades que se utilizan los fondos en custodia. También me acuerdo que claramente les dije, hay un trámite judicial que se llama declaratoria de derechos, que está en el Código Procesal del Trabajo. Pero yo digo, ¿para qué en un proceso laboral pagar honorarios de abogado, complicarme tiempo y demás? Si puedo utilizar esta resolución. Y te pide requisitos, obviamente. Cuando no lo encuentras, te va a pedir unos requisitos. Cuando fallece, te va a pedir unos requisitos. Cuando no llegas a un acuerdo, audiencia y puedes depositar. Entonces, por favor, utilícenlo a efecto de no pagar las multas correspondientes. Les estoy explicando rápidamente una resolución bastante ampulosa. ¿Qué tendrían que hacer ustedes si quieren profundizar? Descargan y analizan. La 1468. La han leído también, es la ley de restitución de derechos laborales y hemos indicado que es el procedimiento cuando se despide un trabajador. Si el trabajador considera que ha sido desvinculado de manera injustificada, dice a la 1468 y ahí está el procedimiento para pedir la reincorporación en la vía administrativa o en la vía judicial. La resolución 1104 del 22, reglamento refrendado de finiquitos. ¿Cómo son, no? Las particularidades. Les cuento que antes del 22, ninguna norma laboral obligaba a refrendar los finiquitos. A no ser, el decreto reglamentario decía, es obligatorio refrendar el finiquito cuando el trabajador ha muerto en un accidente de trabajo, decía. Pero no era habitual, ¿no? O sea, solo cuando moría. Ahora, obviamente, los auditores y los empresarios, los empleadores dijeron, mejor si me refrenda el ministerio, es una garantía adicional, ¿no? Entonces se comenzó con esta práctica. Pero el 2022, la resolución 1104 ya determina todo finiquito como conclusión de actividad laboral por cualquiera de los motivos que indicamos, debe ser refrendado por parte del Ministerio del Trabajo. Ahora, inclusive, ahora esto no estoy mucho de acuerdo, ¿no? Pero, ¿cuál es el plazo que tenemos para pagar derechos y beneficios? Vamos a ver en la presentación. 15 días tienes, ¿no? Para no pagar la multa del 30%. Para el quinquenio hemos dicho que son 30 días. Para los finiquitos, 30 días. Ahora, perdón, para los finiquitos 15, para los quinquenios son 30. Ahora, el plazo existía para pagar, no para el refrendado. O sea, tú podías pagar y hacer refrendar a los 6 meses, no había observación. Pero esta resolución dice, ahora tienes 15 días para pagar y para refrendar tu finiquito, lo que llaman visar ustedes, ¿de acuerdo? Entonces es importante conocer también, ahí te dicen requisitos y otros pormenores que determina la normativa. Vamos con la resolución 437 del 2022, comités mixtos. Cuando han leído la norma de seguridad industrial ayer, seguramente han encontrado la figura de los comités mixtos. ¿Qué es un comité mixto? Puedo desglosar varias veces capacitado al respecto. Comité, un grupo de mixto conformado por empleadores y trabajadores, de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, que en la empresa se constituye a efecto de precautelar que se cumplan con las normas de seguridad. Estos comités no son opcionales y ley de higiene obliga a conformarlos y la resolución 437 te dice el cómo o el procedimiento. Te da particularidades que tienes que presentar informes cuatrimestrales, hay encargados, monitores, una serie de situaciones. Que esto te sirve para qué? Para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y no sé si he comentado con ustedes, cuando me dicen, doctor, ¿cómo puedo evitar la configuración de un sindicato? Me dice, ¿cuál es la respuesta? Si tú tienes un buen comité mixto, nunca se va a formar un sindicato.
esta tesis de Pulacayo que ya conversamos en su momento, para que vean, al 2025 estaba vigente eso. Entonces, a efecto de prevenir esas situaciones que se pueden conformar como adversidades, si tú quieres prevenir la vacuna, digo con respeto, me va a generar problemas muchas veces, es los comités mixtos de higiene y seguridad de ocupación. Es más, una empresa aquí en Cochabamba había sus representantes, emblemática persona, Patricio Cochabambino, si quieres, una vez me dijo, doctor, no quiero implementar los comités, porque para mí es el fenómeno del sindicato. Y le debatí y lo convencí que es lo contrario. Me dijo, nunca he entendido esa posición, entonces hay que cumplir. Y aparte, me dijo, si viene una inspección y usted no tiene el comité, va a pagar multa. Me dijo que al señor le valía un cuerno de pagar o no la multa, pero bueno, al final pude demostrar esta situación. Entonces, importantísimo conformar los comités con todos los pros y contras que les he mencionado. Parte que es obligatorio. La ley de higiene, la resolución determina esta situación. Bueno, señores, aquí terminamos, paramos. Mañana nos falta tres paginitas de esta presentación de actualización. Y por favor, mañana descansados y atentos que vamos a analizar cómo calcular los derechos y beneficios sociales. Y les voy a regalar una planillita en Excel muy básica donde ustedes pueden verificar los cálculos realizados. Vamos a ver cómo se calcula indemnización de sábados de vacaciones, etcétera. Una vez que hayamos verificado prácticas y este plus que les voy a entregar, ustedes agarran, cargan y he calculado correctamente, te va a servir para adelante para realizar otro tipo de cálculos, ¿no? Ya nos falta poco, señores. Mañana es miércoles, el jueves terminamos y el viernes es la evaluación final. ¿De acuerdo? Entonces, mañana continuamos. Un gusto y buenas noches. Bien, doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches.